te parece nuestra música de fondo? Excelente. Valle I. Excelente, excelente. Vos sabés que Panambijoún, perdón. No es Valle sí, I, Valle para mí, Panambijoún. Sí. vos sabés que es una de las músicas más emblemáticas realmente que tiene nuestra tradición, ¿verdad? Es así mismo, sin lugar a dudas. Porque viste Sin que lugar a dudas. normalmente escuchamos como una este, repetición constante, la polka 18, pero la, la tradición, la cultura política popular en materia de música en el Partido Liberal es muy amplia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero son tres las músicas, parece ser que nos representan, nos caracterizan más. La de 18, Panambijoún y Valle I. Y Valle, y sí, 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 esas son las tres músicas que. sí. Entonces es que tengo una, una experiencia con Valleí, porque yo acompañé mucho a Papi Benítez, Benítez Florentín, Sí, sí, sí. ahí Sí, está escuchando, ¿verdad? sí, 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 claro. Y vos Valle sabés I. que yo lo acompañé a Papi Benítez siendo candidato a vicepresidente de la República en el año Ujú. 93, si no me equivoco. Y hicimos una gira y en una de ellas, tengo entendido que fue en Limpio, en una compañía de Limpio, organizó un evento un dirigente antiguo del partido de nombre Alipio Trinidad Ujú. y que evidentemente eran amigos con Papi Benítez Florentín y entonces toda la noche colocó Valleí, toda la noche colocó Valleí y él decía que esta era la música más combativa que existía en la época de la dictadura, ¿verdad? Ajá. Por eso Sí. probablemente nosotros tenemos como tres emblemas, ¿verdad? Sí, sí, es así. Nos identifica muchísimo. Estas tres músicas realmente son impresionantes cómo se escucha en los mitines, en las reuniones de los shows. Sí. Y además eso un poco es, recientemente también estaba viendo eh, un conversatorio entre diferentes personas, incluso historiadores, académicos, si cuál era el futuro de los partidos tradicionales, ¿verdad? Si la política, tal como la conocemos hoy, no iba a terminar eh, por extinguir a los partidos tradicionales que están envueltos en graves crisis, ¿verdad? Ujú, Y yo digo, es muy difícil en la cultura cambiar las cosas. ujú. Y más aún cuando esa cultura tiene un antecedente tan poderoso como, como es la lucha por la libertad, ¿verdad? Y todas estas músicas que mucha gente joven no la conoce, Ujú. lo que representa es precisamente, tiene la carga emotiva de las luchas por la libertad de jóvenes de otras generaciones, ¿verdad? Y Sí, bueno, sin y eso lugar a creo dudas. que es la, digamos, la tendencia actualmente a pensar que los partidos políticos tradicionales se van a extinguir porque carecen de valores, porque carecen de principios y están única y exclusivamente concentrados en la disputa por los cargos y por el ejercicio del poder, ¿verdad? Ujú. Y vos sabés que, Nelson, me gustó mucho tu mensaje en ese video que presentaste, que me gustó mucho porque está relacionado con la cuestión de la religión, hablando de un séptimo mandamiento, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y vos sabés que una de las causas liberales, democráticas, es precisamente separar la religión de la política. Claro, 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 sí, sí. Porque Comprendo, comprendo. sucede que la política también este, Sí. no es un problema moral realmente, es un problema estructural, porque la corrupción, de la cual haces mención, la corrupción eh, tiene efectos desastrosos en nuestras vidas, Ujú. efectos desastrosos en nuestra convivencia y encima se convierten en una escuela, ¿verdad? En una escuela de ejemplo, en una escuela de formación corrupta
de las nuevas generaciones en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, Ujú. te quería preguntar, ¿por qué razón escogiste como lema el séptimo mandamiento? Bueno, yo estoy totalmente consciente de que el liberalismo, cuando surge fundamentalmente con la Revolución Francesa, justamente buscaba esa división, que digamos que la sociedad saliera de ese tutelaje religioso. Entonces hablaba de libertad, igualdad, fraternidad. Pero también yo creo que es importante utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para intentar, eh, digamos, no alienar más a la gente, sino que para infundir, para encontrar algún mecanismo que pueda surtir un efecto impactante en la conciencia ciudadana, y para ello la religión, creo yo, cumple un rol muy importante, porque una sociedad, la paraguaya, en su amplia mayoría católica, si bien es cierto practicante, pero sin embargo hay muchos antivalores incluso dentro de la propia Iglesia Católica. Pero yo creo que el común de la gente tiene muy en cuenta los preceptos bíblicos, digamos, los 10 mandamientos de Dios. Yo creo que son cuestiones que están muy arraigados en la conciencia popular paraguaya, en la conciencia del paraguayo. Y si le hablamos de cuestiones ideológicas, evidentemente no podemos convencerles. No existe ni siquiera el Partido Liberal ha utilizado su rico material ideológico, el contenido ideológico extraordinario que tiene para poder llegar con mayor suficiencia a la gente. Nosotros creo que como corriente de pensamiento, alcance universal del liberalismo es riquísimo, pero no utilizamos eso como herramienta nosotros lastimosamente para llegar a la gente. Si le hablamos de cuestiones educacionales, académicas, tampoco. No sé si se cortó. Hola, sí, ahora no te escucho. Yo no te escucho. ¿Vos me escuchás, Luis? Te escucho perfectamente. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, si tomamos cuestiones ideológicas, no funciona. Si tomamos cuestiones académicas, educacionales, tampoco le podemos llegar a la gente. En este caso, yo creí interesante como que la corrupción imperante en este país es absolutamente trágico, es una cosa absurda, y tenemos, eh, digamos, tenemos en la rutina nuestra del día a día al paraguayo que supuestamente no le gusta la corrupción, sin embargo le está diciendo al correlí que está robando, que al subir, al cabo de haber accedido al cargo, un año después ya tiene un vehículo 0 kilómetros alta gama, se había comprado ya una casa quinta, y muchos de los compatriotas a estos personajes nefastos los felicita, le dice, y vale, y letrado, o aprovechar la inoportunidad. Y sin embargo es alguien que le está fundiendo la vida a él, a sus hijos, a sus nietos, a las generaciones venideras. Entonces creí yo de que lo más impactante podría ser algún refrán, algún lema que fuera extraído de algo que es más sentido por el paraguayo, como digamos que pudiera ocasionar un poco más de temor al momento de o por lo menos no precisamente temor, pero por lo menos que le despertara de ese letargo, acudir un poquito, recurrir un poco a las cuestiones
de tinte religioso. En ese sentido, yo creo que el peor cáncer que tiene este país es justamente el político que roba y los electores que permiten, ven eso con buenos ojos. Entonces, el no robar es algo categórico, que no solamente es algo que en la praxis política es importante, es significativo, es relevante, sino que también en la religiosidad popular eso es algo tenido como también significativo, como algo impactante. Entonces, mezclar esas dos realidades, la política con la religiosa, entendiendo de que el objetivo es sano, es noble, el propósito es altruista, me pareció interesante. O sea, es que hay una cosa importante en el tema de la política y la corrupción hoy en día. Y es que todo el mundo habla de que hay que enfrentar la corrupción, hay que superar la corrupción, hay que castigar a los corruptos, pero se convierte como en un discurso. Y en un discurso tan trillado, donde la gente ya no cree. Y la única manera de poder enfrentarlo y de superarlo es con el ejemplo. Pero la corrupción en realidad se le combate también con mayor transparencia y con mayor democracia. Y esa es una de las cosas que creo que en el PLRA se ha tratado siempre de incentivar, en el sentido de tener mayor transparencia en sus administraciones, en la conducta de sus dirigentes, pero también en dar mayor participación a las personas para poder intervenir en las políticas públicas nacionales y municipales. Pensando en las próximas elecciones municipales, Nelson, me gustaría que nos hables de tu candidatura, de la propuesta que vos tenés como candidato a concejal para la ciudad de Hernandarias. Y quisiera recordar algo también. Hernandarias es la sede, o sea, el territorio del municipio de Hernandarias están las dos represas más importantes del Paraguay, dos de las represas más importantes del Paraguay, que son Itaipú y Acaraí, que si sumamos su potencia se convierte prácticamente en la mayor generadora de energía eléctrica del mundo, ¿verdad? Entonces, con justa razón se dice que Hernandarias es la capital mundial de la energía eléctrica, ¿verdad? Y en este caso, tu función como concejal, tu función como legislador local, ¿cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos que estás persiguiendo? Bueno, quisiera hacer una consideración en el principio de tu eh, o sea, la introducción que hiciste en esta segunda parte, en el sentido de cómo se combate la corrupción. Y me parece muy interesante cuando hiciste mención a la prédica con el ejemplo, al predicar con el ejemplo. Parece que eso es relevante, ¿verdad? Porque si vamos a intentar combatir la corrupción, el tema del cambio por el cambio es algo realmente, voy a utilizar tu palabra, tu expresión es bastante trillado, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero traer a colación algo muy importante, Luis. Vos sabés que yo ya ocupé todos los cargos habidos y por haber a nivel partidario, desde la juventud, fui presidente de la Juventud Liberal Laica Auténtica, fui presidente de comité, ocupé cargo de convencionales en varias oportunidades, fui concejal departamental, fui parlamentario del Mercosur, pero hoy yo me lanzo para la Junta Municipal, fui 3 veces candidato a intendente también de Hernandarias, y bueno, hoy me lanzo como como precandidato a la Junta Municipal, a ocupar un escaño en la Junta Municipal, y me llevo una sorpresa muy interesante, muy bonita, de que no me apuntan absolutamente ningún tipo de error, por lo menos muy significativo en mi trayectoria política. Entonces, diría yo de que
si no unanimidad, pero casi unanimidad, ven mi candidatura desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la, digamos, de la transparencia en mis gestiones como positivo y que me abre las puertas. Y eso yo creo que es un mensaje muy interesante para la gente joven fundamentalmente, porque también hay una cuasi certeza de que la honestidad no premia, la honestidad no es un camino que conduzca al éxito, que tenemos que ser indefectiblemente enlodarnos con los sinvergüenzas para poder tener una cierta posibilidad de que las experiencias sean gratificantes en el mundo político. Y no es así. Realmente no es así. Claro, no nos vamos a enriquecer como los corruptos. Sin embargo, la riqueza interior, íntima, familiar, del círculo más cercano a uno, es extraordinariamente mucho más gratificante que lo material. Eso es el primer punto, ¿verdad? En el segundo punto es, ¿qué es justamente lo que pretendo yo como concejal? Bueno, el concejal no tiene muchas posibilidades más que presentar proyectos de ordenanza que al fin y al cabo, otra vez, el Ejecutivo es el que tiene que implementar. Pero yo creo que la principal carta de presentación mía y el principal proyecto que yo planteo a la ciudadanía es justamente la de mi trayectoria límpida como político, y que evidentemente hoy con 56 años no pretendo recular, no pretendo arrear mis banderas de la honestidad, porque tengo ya, si antes lo hice sin hijos, hoy ya tengo 5 hijos, tengo una esposa, tengo una familia y tengo que cuidar aún mucho más el legado familiar, porque mi padre también fue candidato a intendente acá en Hernandarias, fue un hombre, es un hombre conceptuado, digo, su memoria como un hombre muy honesto también. Mi cuñado también fue edil municipal. Entonces, tengo que cuidar eso. La primera y más importante carta de presentación como proyecto es justamente esto, que creo yo que no es poca cosa, ¿verdad? Dentro de un ambiente tan convulsionado, tan difícil, tan complejo, tan complicado, en donde hay tantos antivalores, el hecho de presentarnos así dentro de un partido tradicional con estos atributos sin ser ánimo de ser petulante, sino que yo creo que es algo que hay que resaltar, porque la honestidad supuestamente, allí ya como decía Séneca, ya por siglos antes de Cristo, es una flor muy rara de encontrar, pero habemos políticos que sin embargo queremos instalar todavía los valores en el ejercicio de nuestras actividades políticas. Y por otro lado, el tema de Itaipú, Luis. El tema de Itaipú es algo bastante desagradable para nosotros los hernandarienses. Y tiene una explicación absolutamente lógica y que tiene que ver con la prostitución política, es decir, tiene que ver con la corrupción imperante, con los comportamientos que digamos que tropiezan con la ética de parte de los intendentes municipales, fundamentalmente colorados, que cuando asumen el poder, antes de que asuman el poder, reivindican muchas de las cuestiones relacionadas a la comunidad y que son deficitarios de parte de la Itaipú en cuanto a la atención hacia Hernandarias, pero cuando asumen el poder, lo primero que hacen es colocar a toda su parentela y sus amigos en la Itaipú binacional. Entonces ya carecen de autoridad moral, de fuerza política para poder exigir el cumplimiento de tantas cuestiones que hicieron que Hernandarias esté sumamente postergada. En Hernandarias se hizo en Hernandarias se hizo la Itaipú binacional, pero no tenemos absolutamente nada de la Itaipú acá nosotros como beneficio. Los beneficios son mucho más para la Ciudad del Este, incluso se trasladan a través de los royalties a otras comunidades del país, pero Hernandarias no es la ciudad mejor iluminada, no es la ciudad con mejor infraestructura, no tenemos agua potable, no tenemos ¿cómo se llama? Servicios sanitarios de tratamiento de basura, no tenemos los alcantarillados. Hernandarias es una ciudad que en cuanto a infraestructura es un desastre.
y sin embargo Itaipú está sentado acá. Pero nunca hubo nada, repito, solamente porque los intendentes de turno, uno tras otro, el de ahora no escapa a esta realidad, han colocado a todos sus amigos y sus parientes y ello no les ha permitido tener fuerza para reivindicar los intereses de nuestra comunidad frente a la Itaipú nacional. Esa situación digamos, de pobreza frente a un emporio de riqueza, porque eso representa Itaipú, ¿verdad? Eso representa Itaipú. ¿Cómo pensás que desde el municipio se puede, digamos, transformar? Bueno, nosotros le tenemos a Guillermo Aguilera como precandidato a la intendencia por la lista 9. Nosotros pensamos con él de que en el caso de que él asuma la intendencia de la ciudad de Hernandarias en el mes de diciembre, una vez que gane las internas ahora en junio y luego en octubre las generales y asuma la intendencia, lo primero que va a hacer es justamente evitar solicitar a la gente de la Itaipú Nacional cargos para que eh, para que se calle, ¿verdad? Para que arríe las banderas, para que se arrodille frente al director de Itaipú Nacional. Lo que pretendemos con Guillermo es que frente a la Itaipú Nacional como comunidad, como común unidad, podamos fortalecer nuestros argumentos y exigir las reivindicaciones a la Itaipú Nacional justamente con ponencias claras. Solemos escuchar nosotros acá de que la Itaipú quiere que se le lleve las propuestas, los proyectos que sean realizables, que sean viables, no importa la cantidad o la inversión, siempre y cuando sea beneficiosa para la comunidad, pero nunca en ese sentido se ha actuado y creemos que es debido a la corrupción imperante no solamente del intendente, sino también de los ediles municipales, ¿verdad? Entonces, con Guillermo pretendemos seguir un camino distinto, un derrotero diferente, de tal manera a que con mucha dignidad, por sobre todas las cosas, con mucha solvencia moral y con postulados éticos podamos llegar junto a las autoridades de la Itaipú Nacional y creemos también de que en 2 años más esta presidencia del país Dios mediante estará ocupado por Efraín Alegre. Estamos bastante esperanzados de que esto pueda ser una realidad y creemos que a partir de ahí las cosas pueden ser totalmente diferentes para nuestra querida comunidad de Hernandarias. Vos sabés que en ese sentido, una de las grandes tareas que se está realizando en los últimos tiempos desde el PLRA es el de primero concientizar a la gente de la importancia de defender, por un lado, los activos estratégicos de nuestro país, pero por el otro lado, también el de diferenciar el de una gestión al servicio del bien común, al servicio de la gente, de aquella que está al servicio de intereses de una élite o de un grupo, mal llamada élite, ¿verdad? De un grupo de interés que está asociado básicamente al actual gobierno, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurre una de las cosas que es muy importante y vos como psicólogo seguramente vas a poder interpretar mejor, y es que la gente está viviendo un momento de gran crisis. La gente está pasando por momentos de gran temor, de miedo, y al mismo tiempo un momento de, como de aislamiento, porque esa es la tendencia para poder salvar su propia vida, ¿verdad? Sin embargo, una de las cosas que está promoviendo Efraín Alegre y la dirigencia del actual directorio del PLRA es la de movilizar a las personas, de involucrarlos particularmente en la política.
porque la política sin duda es la que va a determinar el futuro de nuestro país con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Y en ese sentido te quería mostrar algo. Estuve buscando alguna información sobre Hernandarias y uno de los potenciales que tiene sin duda es la disponibilidad de energía eléctrica en abundancia en su distrito, ¿verdad? Y ahí vemos cómo estoy compartiendo con la gente que ve esta conversación, estoy compartiendo el mapa de Hernandarias, ¿verdad? Y en el mapa de Hernandarias observamos que tiene una costanera bastante interesante sobre el río Paraná, ¿verdad? Y eso hace que, y en el contexto del lago de la represa de Itaipú. De Entonces, tipo. ¿verdad? Entonces nos preguntamos, y al mismo tiempo está en la frontera con Brasil, ¿verdad? Aquí se observa bien la frontera con Brasil, ¿verdad? Y entonces en ese sentido tenemos un enorme potencial en Hernandarias. Un enorme potencial turístico, por el desarrollo de la costanera, por el desarrollo de las playas, por la cercanía con países potencialmente proveedores de turistas como Brasil, ¿verdad? Pero también de nuestro país, cercanos a la Argentina también, si uno hace una proyección en distancia. Al mismo tiempo es un municipio que puede ser la sede de un proyecto de desarrollo industrial moderno, porque hoy en día toda la industria está relacionada con la robótica, con la inteligencia artificial, con la utilización de las redes de Internet. Entonces, ahí vemos que se necesita energía eléctrica abundante, estable, constante y a buen precio, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene disponible Hernandarias. ¿Te parece a vos que existe esa posibilidad de pensar el futuro de Hernandarias con este contexto? Sí, fíjate Luis que acá nosotros tenemos una subestática construida por la ANDE, costó algo así como 20 millones de dólares, que es justamente para que una zona industrial que ya existe en Hernandarias pueda tener facilidad para el acceso a la utilización de la energía eléctrica sin los cortes, sin los problemas que siempre tuvimos acá, a pesar de estar muy cerca de la Itaipú Binacional. Esta subestática tiene algo así como tal vez 4 años 5 años de vigencia, tal vez un poco más, pero por lo menos en cuanto a la posibilidad de que vengan las industrias a asentarse en Hernandarias, están dadas las condiciones. Y la verdad que ya muchas empresas, y por las ventajas comparativas que tienen las que, ¿cómo se llaman las empresas estas que, caramba, se me fue el nombre, de Las estas maquilas. que van agregando las maquilas. Muchas maquiladoras brasileñas ya tenían pensado venir a afincarse en Hernandarias, pero lastimosamente el problema que tuvo el Brasil de hace unos años echó por tierra todo este proyecto. No obstante, esa posibilidad es concreta, esa posibilidad está. Y es cuestión de tiempo, yo creo que para que eso ocurra. Pero chocamos otra vez con el problema de la venalidad de nuestras autoridades, porque hubo empresas que quisieron asentarse acá y se le pidió mucha plata por la tierra, se le pidió mucha coima. Entonces estas empresas, dos muy importantes, uno fue a parar creo que a Mingaguazú y otro fue a parar a Capiatá. Entonces, lamentablemente ese es un problema grave que tenemos todavía también a nivel de corrupción. Por otro lado, el tema de la costanera es algo que nos enerva mucho a los hernandarienses, nos molesta sobremanera que estando tan cerca de la Itaipú Binacional
y siendo la Itaipú Binacional una empresa de tanta envergadura que la costanera nuestra diste mucho de la costanera de Encarnación, por ejemplo. Acá tenemos nosotros una cantidad ínfima de playa y para acceder a esa playa tenemos que ingresar por un lugar en donde se ejerce un estricto control. Entonces muchas personas prefieren no irse justamente por todo lo que implica ello. Y sin embargo tenemos una costa muy extensa cerca del, digamos, al costado de la ruta de la supercarretera que une Ciudad del Este con Saltos del Guairá. Y es inutilizada, no sabemos por qué la costanera, o sea, la playa, está digamos, hacia el lago, al otro lado del lago, y no está sobre la ruta que sería de fácil acceso para todos. Y bueno, son cuestiones que Estamos llama hablando de la poderosamente la playa, atención. estamos hablando de la playa Tacurupucú, ¿verdad? Correcto, correcto, Mm. exactamente. Y ahí te das cuenta de Justamente, que para ingresar a la playa tenemos que, ahí está justamente, ahí está, exactamente. Para ingresar a esa playa, por el lado izquierdo, tenemos que solicitar una venia, tenemos que dejar nuestras documentaciones. En fin, hay una serie de protocolos que hay que seguir para poder hacer uso de este sector de la playa que, dicho sea de paso, es muy angosto, muy corto y lamentablemente comparativamente con la de Encarnación, por ejemplo, es, deja mucho que desear, pero muchísimo que desear. Entonces, si precisamente, vos te das cuenta, hacia este costado, ujú, si traes el cursor hacia más para abajo, digamos, más para abajo, ahí, exactamente, ahí te vas a dar cuenta de ese costado, ¿verdad? Bueno, ahí ujú, está la supercarretera ujú. y ahí podríamos tener una playa bastante extensa. Sin embargo, ese sector no es utilizado, ¿Por qué? lastimosamente. ¿Por qué? Y esos son los porqués que no tienen explicación, ¿verdad? Ujú. Hernandarias fue siempre muy postergada por la ITIPU binacional. Hernandarias, repito, toda esa carencia de infraestructura que tiene no puede carecer de las mismas, porque Itaipú tiene un potencial extraordinario, tiene muchísimos recursos y sin embargo esos recursos son dilapidados. Hoy día sabemos cómo son dilapidados los fondos sociales de Itaipú Binacional, ¿verdad? Muchos de ellos, la manera en que se utilizan son absolutamente risibles. Y Y ahí, nosotros, que somos precisamente, merecedores, te quiero no interrumpir. recibimos nada. Te quiero interrumpir algo, Nelson. Sabes que una cosa que me llama Sí, la atención es que en Hernandarias está el aeropuerto de Itaipú. Y vos sabés que sí, en todas las ciudades del mundo que tengan un aeropuerto, aunque sea de mediano porte, se convierten en centros de, primero, de conexión, de conectividad, y en segundo lugar, incentivan el turismo, incentivan el comercio. Y el aeropuerto de Itaipú no puede ser un aeropuerto única y exclusivamente utilizable para las aeronaves de la hidroeléctrica. Es una cosa, digamos, fuera de toda lógica. En el mundo entero, hoy en día los aeropuertos pequeños, medianos, se utilizan precisamente para convertirlos en lo que se llaman nudos de comunicación, hubs de comunicación. Y esa es una demanda que, por ejemplo, Hernandarias puede aprovechar como para poder incentivar el turismo en la región, así como potenciar la costanera, sin duda alguna, ¿verdad? Al mismo tiempo, disponer de un aeropuerto, utilizar el aeropuerto de Itaipú, que no sea solamente para el transporte de las autoridades de la hidroeléctrica, sino que sean utilizados para otras actividades de carácter comercial, de carácter turística y de transporte de pasajeros. ¿Tenés alguna información de que efectivamente. se utilice para esa actividad del aeropuerto? Nosotros hemos peticionado hace muchísimo tiempo
pero el argumento que nos presentan es el relacionado a la seguridad. Seguridad. Siempre, es la misma cantinela de siempre. No solamente eso, ¿verdad? En muchas ocasiones también hemos solicitado que se utilizara el puente sobre la represa, por lo menos para que los estudiantes de Hernandarias puedan pasar a la UNILA, a la universidad que está del otro lado. en Foz de Iguazú, sí. Ni tan siquiera eso nos permiten con el cuento de la seguridad. Muchas veces también ya hemos solicitado de que, teniendo en cuenta que hay experiencias por otras represas muy importantes a nivel mundial, creo que el de Canadá permite de que Canadá y creo que el que está entre Canadá y Estados Unidos permite de que haya un acceso del público en general sobre la represa. Y bueno, nosotros también habíamos peticionado eso, pero nunca pudimos por el pretexto de la seguridad. Entonces, evidentemente, ¿sí? Sí, lo otro que quiero resaltar, aprovechando un poquitito la posibilidad de conversar contigo, y es que también en Hernandarias está el Parque Tecnológico. El Parque Tecnológico que tiene un presupuesto muy importante en materia de financiamiento de investigadores científicos. Y sin embargo, sus resultados hasta ahora han sido bastante limitados. Y si consideramos la experiencia del otro lado de Brasil, el Parque Tecnológico Brasilero es verdaderamente un emporio que a tal punto ha desarrollado con entidades internacionales el transporte eléctrico de pasajeros, por ejemplo, ¿verdad? Y la mejora de la conectividad de Internet, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde la tarea que tenemos, Nelson, digamos, los dirigentes políticos que pretendemos ocupar no solamente cargos, sino funciones de responsabilidad, es articular nuestro esfuerzo para promover una política dirigida hacia la transformación de nuestro entorno. Porque, mira, una de las cosas que sin duda más nos afecta es el de que estamos todo el tiempo mirando cómo esta política se reduce a dar privilegios, algunos pequeños recursos, con el propósito de no cambiar nada, ¿verdad? Y Hernandarias es un ejemplo de que el aprovechamiento de Itaipú en nuestra sociedad, para nuestro pueblo, es limitado. Entonces, entro en la última parte de nuestra conversación. ¿Qué acciones estás pensando realizar como concejal con el equipo de candidatos a concejales y de candidatos a intendente en Hernandarias para poder aprovechar estos recursos que ya existen en la ciudad, pero que están siendo, digamos, subutilizados en este momento? Bueno, en realidad, mi querido Luis, esa es una expresión de deseo nuestra de hace bastante tiempo. Pero chocamos con que el Ejecutivo Nacional, lastimosamente, no posee la voluntad política como para hacer de que estas multinacionales, no solamente Itaipú, sino también Yacyretá, y lo vemos a diario con las denuncias existentes sobre ambas binacionales. Lamentablemente, esa carencia de voluntad política no permite que avancemos nosotros en cuanto a los planes que poseemos con respecto a la utilidad que pudiera tener Itaipú. La construcción de la Itaipú ha implicado que gran parte del territorio de Hernandarias quedara bajo agua, un perjuicio enorme para la comunidad. En contrapartida, ¿qué hemos recibido de Itaipú nosotros? Nada, solamente un área habitacional que
tampoco, ni siquiera agua potable posee. Nosotros teníamos la esperanza de que Itaipú pudiera dotarnos de infraestructuras importantes como, por ejemplo, agua potable, como por ejemplo los desagües, desagües pluviales, los alcantarillados, perdón, eh, rutas, asfaltos, empedrados, y el fomento del turismo fundamentalmente. El fomento del turismo se hace en gran medida con algunos sitios de la Itaipú Binacional que son, que quedan más bien hacia Ciudad del Este que hacia el centro de Hernandarias. Entonces, tampoco nos resulta de mucho provecho a nosotros porque los turistas que vienen hasta esos lugares no entran a Hernandarias propiamente dicha, es decir, no entran a la ciudad propiamente dicha, sino que entran, quedan hasta el sector del ingreso a Itaipú. Entonces, Itaipú ni siquiera ha intentado por lo menos dotar a la comunidad de Hernandarias de vehículos que pudieran trasladarse o que pudieran locomoverse utilizando energía eléctrica. Ni tan siquiera eso, ni tan siquiera un vehículo le ha donado la Itaipú Nacional, a la municipalidad, que pudiéramos decir nosotros, aquí está un vehículo que es alimentado por energía eléctrica que la Itaipú Binacional nos ha cedido. Ni siquiera eso. Es decir, ni siquiera existen planes para el efecto. Dentro de los planes que nosotros queremos impulsar con Guillermo Intendente, también está justamente esa posibilidad de poder hacer de que nuestro transporte público esté alimentado por la energía eléctrica, ¿verdad? O los vehículos, amén de ellos, los vehículos también de la municipalidad de Hernandarias, ¿verdad? O sea, yo creo que Hernandarias se merece como mínimo algunas atenciones de parte de la Itaipú que pudiera significar una pequeña retribución, por lo menos, por las décadas y décadas y décadas de abandono de esta comunidad. Por lo menos tendríamos que ser la ciudad más iluminada del país, pero acá continuamos siendo la comunidad más oscura del país, ¿verdad? O sea, es lamentable lo que la Itaipú ha abandonado a esta comunidad durante tanto tiempo, y yo creo que es tiempo de que cuando acceda un digno referente comunitario como lo es Guillermo, podamos empezar a hacer estas reivindicaciones tan justas para la comunidad de Hernandarias. Una de las cosas que pensamos, y lo hemos hablado con Efraín y con otros miembros del directorio y candidatos también al directorio del partido, es que la crisis en la cual estamos viviendo nos obliga a revisar profundamente todas nuestras actitudes. Nos obliga a revisar todas nuestras conductas con una voluntad autocrítica y constructiva al mismo tiempo, ¿verdad? Eso vos como psicólogo probablemente nos vas a poder ayudar a poder, digamos, canalizar todas nuestras emociones en este sentido, pero en el trabajo con los municipios, también sin duda es necesario que desde una perspectiva política lo hagamos en forma colaborativa. Y una de las cosas que pienso que debemos hacer desde el directorio del PLRA es convertir esa institución en un organismo también base para desarrollar y fomentar el pensamiento estratégico en nuestro país. Hernandarias es una ciudad estratégica para nuestro país. Hernandarias requiere de dirigentes comprometidos primero, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y en segundo lugar, comprometidos con la construcción de un modelo de ciudad sustentable, donde los problemas se puedan enfrentar
en materia de saneamiento, en materia de iluminación para garantizar la seguridad de las personas, en materia de salud, como hoy ahí veo que tienen un puesto de IPS bastante limitado, digamos, y que nos damos cuenta de que debemos orientar nuestros recursos de una manera más eficiente. Entonces, yo te planteo como última, ¿cuál te parece que debe ser la tarea del directorio del PLRA en apoyo de los concejales y de los intendentes de ciudades como Hernandarias? Bueno, yo creo que en primer lugar, no solamente a los de Hernandarias, sino que creo que a la nación paraguaya le va a hacer un gran favor si el directorio del partido por fin inicia una serie de, de clases, una serie de actividades educativas, formativas de los líderes, de los jóvenes y adultos con respecto al modelo liberal de gestión, empapar a los jóvenes interesados de las ideas liberales, eh, eh, indicarles del por qué el liberalismo a nivel mundial es el modelo más exitoso, del por qué las ideas liberales continúan en boga y es la que continúa con más posibilidades de éxito a futuro. Entender el por qué uno es liberal y qué recetas tiene que aplicar en función de gobierno en el caso de que asuma un cargo. Es decir, educar con las ideas liberales a la gente. Yo creo que eso es una cuestión absolutamente deficitaria de parte del directorio, de todos los directorios. Yo creo que desde el momento en que SERPA ha desaparecido, aquella vez cuando todavía eran los gobiernos de Stroessner, el gobierno de Stroessner, y creo que un poquito después más, creo que se había continuado con eso, y eran experiencias muy enriquecedoras, pero solamente cuando eso se centralizaba mucho en Asunción. Hoy en día tiene que hacerse esto a nivel de los comités locales. Yo creo que eso va a ser de superlativa importancia, no solamente para las autoridades del partido o que representan al partido o a la comunidad a través del partido, sino que para el propio país, porque acá yo creo que necesitamos que la gente entienda de que ser liberal no es estar afiliado a un partido político, pertenecer a una polca o un trapo, un color, sino que son ideas sustentadas en experiencias de vidas exitosas a nivel mundial, y eso tenemos nosotros la prueba de cómo patentizarlo, ¿verdad? Entonces, creo que ese déficit sería muy bueno que con personas tan entendidas como vos, Luis, yo sé que hay un equipo maravilloso de liberales, pensantes, reflexivos, sumamente preparados como ustedes, que pueden esbozar un proyecto en ese sentido. Y yo creo que se puede conseguir financiamiento de entidades incluso internacionales que están interesadas, deseosas de apoyar este tipo de iniciativas, ¿verdad? O sea, eso, si bien es cierto, me hiciste vos el planteamiento, la pregunta, yo te la retribuyo con esta consideración que me parece va a ser, repito, de una importancia suprema para el país. Y por otro lado, yo creo de que el directorio cómo puede apoyarnos a nosotros. Yo creo que el directorio va a apoyarnos a nosotros en gran medida si es que nosotros como liberales podemos convencer a los paraguayos de que tenemos indefectible e imperiosamente apostar a la alternancia en el poder. Más colorados significa la muerte de muchos más paraguayos, significa el atraso y la miseria de muchos más compatriotas, y realmente estamos tocando fondo como nunca se ha robado en este país en plena pandemia.
Y bueno, yo creo que es el acabose y es el momento en que tenemos que instalar un gobierno liberal. Y creo que el único opositor realmente hoy en día reconocido por su solvencia moral y por la postura que tiene, por las agallas y el coraje que debe tener todo opositor, es el doctor Efraín Alegre. Y si él, tenemos la suerte, la bendición nosotros, de que sea el próximo presidente de la República del Paraguay, yo creo que vamos a tener un hombre ético en el Palacio de los López, alguien con las ideas bien claras, con una convicción firme de qué es lo que hay que hacer para aglutinar a los buenos paraguayos y para, digamos, para que podamos tener más fuerza, emerger con más fuerza los paraguayos de bien, aquellos paraguayos emprendedores, paraguayos que desean lo mejor para su familia y para la nación. Yo creo que podemos aglutinarnos en torno a su figura, en torno a su proyecto y podemos hacer una vez por todas que esta nación salga del fango en que se encuentra. No te escucho. Una de las cosas que nos impulsa es Ahora sí. aglutinar a todas las personas que puedan encontrar un punto de unión y de interés focalizado en el desarrollo de nuestra sociedad, ¿verdad? Y sin duda alguna también postulamos a Efraín Alegre por su trayectoria, por su conducta y fundamentalmente porque encarna una forma como queremos los liberales gobernar el Paraguay y que es precisamente con transparencia, ¿sí? En beneficio de nuestra sociedad para superar los problemas históricos de pobreza, de exclusión. Ahora bien, hay una cosa que me acuerdo, Nelson, y es que en las últimas elecciones, nuestro partido, en alianza con otras agrupaciones, propuso la de tener el Internet gratuito. ¿Te acuerdas? ¿Mm? Sí, Qué sí. importante hubiera sido hoy en día disponer de Internet gratuito para las miles y miles de familias que tienen a sus hijos en sus casas y que tienen que pasar Así es. las clases a través de Internet. Y que significa un costo Correcto. enorme. Nosotros, ¿cuánto hemos perdido en esta pandemia? No solamente en términos económicos, sino también en la posibilidad de que nuestros niños puedan tener una educación, no digo de gran calidad, pero por lo menos de una calidad aceptable. Y el Internet es un instrumento fundamental para ello. La segunda es que una de las cosas que podemos contar y que todo el mundo hace gala es del enorme potencial que, que tienen las hidroeléctricas, de la gran capacidad productiva de energía eléctrica, pero qué poco la aprovechamos, qué necesidad tenemos, qué demanda existe de vender solamente la energía en bruto, cuando podemos procesarla en nuestros países, en nuestro país, cuando podemos utilizarla para desarrollar la inteligencia artificial, para desarrollar las investigaciones, para desarrollar el transporte público y el transporte privado. Entonces, todo ese tipo de consideraciones tienen la necesidad de contar con una herramienta política. Y esa herramienta política son, en este caso, los partidos y la capacidad de unirse en una gran propuesta de carácter de desarrollo nacional. Y es allá que apuntamos en este momento para constituir primero un directorio con una línea política definida, clara, transparente, al servicio de la sociedad y al mismo tiempo amplia y convocante para conformar una gran concertación política a nivel también nacional. Y el compromiso, Nelson, es que podamos acompañar a los municipios
en su desarrollo, en sus múltiples desafíos. Acompañar primero para vincular con los técnicos apropiados para poder hacer un mejor aprovechamiento del aeropuerto en Hernandarias, para hacer un mejor aprovechamiento del parque tecnológico, para poder hacer un mejor aprovechamiento de su costanera, para poder hacer un mejor aprovechamiento de su comercio, de su capacidad y potencial de comercio exterior. Todo eso es sin duda alguna un gran desafío que tenemos nosotros y como generación tenemos el compromiso de dar respuesta a él. Muchísimas gracias, Nelson. Esta noche de diálogo nos hemos formado en la misma época. El CERPA fue nuestra gran escuela. El CERPA es el Centro de Estudio de la Realidad Paraguaya y que contó con un gran equipo dirigido en aquella época por González Erico, por el doctor Fernández Estigarribia, y precisamente hace unos días, y ayer también compartía con Milciades Ojeda, una entrevista que le hice hace más de 10 años, 12 años, a Juan Carlos Caí Saldívar, ¿verdad? Y nos hablaba de cómo habían formado ellos el Partido Liberal Radical Auténtico en condiciones tan duras, en condiciones tan difíciles de persecución, ¿verdad? De amenazas contra su vida, de exilio, etc. Hoy en día pasamos momentos muy difíciles, todos los paraguayos, de limitaciones a nuestros derechos constitucionales, con reglamentaciones inconstitucionales. También tenemos una gestión administrativa y científica de pésima calidad que nos pone en riesgo de vida a todos nosotros, por la falta de medicamentos, por la falta de terapias, por la falta de infraestructura en los hospitales, por la falta de insumos y por la falta de vacunas, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a salir más lentamente de la pandemia que otros países. Pero fundamentalmente necesitamos el concurso de personas no solamente formadas, sino que tengan valores sobre los cuales construir nuestra sociedad. Y por eso quiero compartir contigo una imagen para que nos puedas leer, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Qué dice la imagen que presentamos? El séptimo mandamiento del Decálogo: no hurtarás. ¿Verdad? No hurtarás, sí. Y aquí dice, Tomar o retener los bienes del prójimo injustamente, perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Efectivamente. y nos plantea la necesidad de la Prescribe la justicia y la justicia y la caridad. caridad en la gestión de los bienes materiales y de los frutos del trabajo de los hombres, ¿correcto? Uh-huh. Mira, Sí. yo creo que, bueno, la idea un poquito era eh, poner, digamos, en escrito tu lema, ¿verdad? Séptimo mandamiento. Sí, Bueno, sí, la verdad es que sí. nosotros en la construcción de la sociedad que queremos necesitamos más democracia, más participación, más movilización. Y para eso necesitamos personas como vos que nos puedan representar en una ciudad tan estratégica como es Hernandarias. Y bueno, nuestro candidato a intendente por la lista 9 es Guillermo Aguilera. Aguilera, sí, y vos encabezás la lista de concejales Sí. de la 9, opción 1, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Correcto. Nelson. Muy buenas noches en la capital mundial de la energía eléctrica. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos vamos a estar viendo. La campaña todavía se va a extender. Vamos a tener nuestras internas el 20 de junio, pero después tenemos en octubre el desafío final, que es ganar las elecciones. Correcto, mi querido Luis. Yo te conozco de hace bastante tiempo a través de los
medios masivos de comunicación, a través del mundo académico, diplomático. Así es que me congratulo sobremanera que estés involucrado en las actividades políticas dentro del próximo directorio. No sé si vos estás como candidato Sí, estoy como candidato al directorio para por la integrar lista el directorio nacional también. en la lista 9 y con la Ajá. opción 15. Perfecto. Bueno, me siento muy feliz de que constituís una esperanza de mejoría para, no solo para el partido, no solo para la estructura partidaria, sino también como un fermento positivo para que la nación paraguaya, para que los paraguayos de bien podamos encontrar puntos de coincidencia que nos permita crecer como ciudadanos y como nación. Así es que muchas gracias, mi querido Luis, por esta posibilidad de esta rica conversación contigo para que pueda continuar aprendiendo de vos. Así es que a las órdenes No siempre, ¿eh? vayas a A las creer, órdenes. yo aprendo también, no vayas a creer. Siempre vos también sos docente, ¿verdad? O sea, tener la experiencia, sabes que quienes enseñan son los que más aprenden realmente, ¿verdad? Los que enseñan son los que más aprenden. Así es, así Y hay mismo. una cosa muy interesante Correcto. que aprendí en la vida partidaria, en la vida política, en la relación con las personas. Y es que nosotros por, integramos el Partido Liberal Radical Auténtico como un instrumento para hacer un servicio público. Pero por encima de todo ello, nosotros primero somos paraguayos. Y entonces nuestro objetivo último es hacer que nuestra nación se pueda desarrollar y que nuestros compatriotas, independientemente de su identidad política o de su eh, grupo político, puedan vivir en una sociedad con justicia, una sociedad libre, una sociedad democrática, ¿m? Donde se respete la igualdad de las personas y entonces vamos a poder vivir en una sociedad que tiene futuro. Bueno, Nelson, un gran abrazo y nos vamos a estar viendo. Espero que sea antes que asumas tu curul de concejal y podamos trabajar juntos para ver a Hernandarias no solamente como la capital de la energía eléctrica, sino también como la capital del desarrollo, como el ejemplo de la modernidad que requiere nuestro país. Un gran abrazo, Nelson, y estamos en Otro contacto. para vos. Otro para vos, Luis. Un gusto, un gusto. Igualmente, gracias, gracias, gracias. Gracias a vos.